saludarles, esperar que hayan tenido unas buenas fiestas patrias de celebración. Damos inicio a esta sesión 85 ordinaria. El acta de la sesión número 83 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 84 se encuentra a disposición de las señoras y de los señores diputados. Y procedemos de inmediato a la cuenta. Nuestra secretaria de la cuenta o lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa del ministro de Agricultura por no poder asistir a la sesión de hoy debido a tener que cumplir compromisos contraídos con antelación fuera del país. En su representación asiste el subdirector de INDAP, señor Ricardo Vial. Copia de la carta del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SAC al ministro de Hacienda, remitiendo de acuerdo a reunión sostenida entre representantes de la DIPRES y el directorio de la asociación cada uno de los puntos del petitorio en función del cumplimiento del programa de gobierno, fortalecimiento de la función fiscalizadora del servicio agrícola y ganadero. Oficio del director nacional del INDAP, subrogante, por el cual remite antecedentes respecto del seguro agrícola de Agroseguros e INDAP y el desglose de las primas pagadas entre las regiones de Valparaíso y de la Araucanía entre los años 2015 y 2016. Solicitud de audiencia al presidente de Sindicatos de Trabajadores Transitorios de CONAF de la región de Valparaíso a fin de exponer sobre la precaria situación del programa de manejo del fuego de CONAF y la situación de los trabajadores que laboran en el mismo. Comunicación del secretario de la Asociación de Funcionarios del SAC remitiendo minuta y preguntas para los señores ministros de Hacienda y Agricultura y director nacional del SAC, de acuerdo a lo solicitado por esta comisión. Comunicación del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, informando el reemplazo del diputado Iván Flores por el diputado Iván Fuentes. Eso es todo sobre la... Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra en relación a los documentos de la cuenta. ¿Documentos de la cuenta? Bueno, pasamos al otro punto, palabras sobre otras materias o varios. Diputado Urrutia. Presidenta, yo quiero pedirle a la comisión, si es posible, que se envíe un oficio al Ministerio de Agricultura para que se evalúe la situación de las regiones del Maule y de Ñuble con respecto al tema hídrico. Yo creo que hay varias comunas que tienen que declararse como zona de emergencia. Yo quiero plantear especialmente en lo que se refiere a la provincia de Linares, la provincia de Cauquenes. En Cauquenes el embalse Tutubén, que tiene una capacidad de 20 millones de metros cúbicos, está con 3 millones de metros cúbicos y no tiene ninguna posibilidad de que le ingrese más agua, ya que ingresa bajo lluvia. El embalse Bullileo, de 60 millones de metros cúbicos, tiene 23. También es bajo lluvia, no tiene ninguna posibilidad. Y el embalse Digua, que es el más grande que tenemos, de 220 millones de metros cúbicos, tiene 160. Y por lo tanto ya se está llamando, o ya se ha llamado a los agricultores, estamos hablando de la principal zona arrocera del país, que tienen que sembrar un 50% menos de lo que han sembrado en otros años, y así en todos los cultivos. En el maíz va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso yo le quería pedir que por favor se enviaran este oficio al Ministerio de Agricultura y se planteara que como ministerio comience a analizar la situación de las distintas comunas de estas regiones, de la región del Maule y la región de Ñuble. Ñuble también está con muchas dificultades, para que tome carta en el asunto y declare las comunas que correspondan en zona de emergencia. Muchas gracias, Muy bien, gracias, diputado Urrutia. Sí, diputada Sepúlveda. Bueno, la misma línea lo que pasa, Presidenta, es que nosotros tenemos ya un embalse, que es el embalse de Convento Viejo, que nace en la comuna de Chimbarongo, pero es aguas abajo, ¿no es cierto?, para regar el secano costero de la sexta región. Conversamos con el diputado Barros de la posibilidad de invitar a la gente de concesiones y todo, a los que están viendo esto, también al Ministerio de Agricultura, me llamaron de la comuna de Pumanque, los agricultores y todo, para ver cómo podemos ayudarle, sobre todo en lo que tiene que ver con que el agua llegue efectivamente a los predios. Entonces, si fuera posible de pedirle a concesiones, al Ministerio de Agricultura, que nos hiciera una exposición en relación a lo que está pasando en Convento Viejo, Presidente. Ok, gracias, diputada. Diputado Barros. Presidenta, gracias. Añadir al oficio del diputado Urrutia y sumarme a lo de la diputada Sepúlveda, el embalse Convento Viejo se nutre de agua
por la caja propia, ¿no es cierto?, de lo que es el estero Chimbarongo, todo lo que son derrames del río Tinguiririca y además del canal Teno Chimbarongo. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que la caja es muy pequeña, en la caja del río está aportando alrededor de 6 metros cúbicos por segundo y el volumen de agua que normalmente se requiere es alrededor de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que los deshielos no han ocurrido y por lo tanto el canal Teno Chimbarongo está aportando 0, el Tinguiririca aporta muy poco y hoy día, en razón de que no han llovido los últimos 60 días, toda actividad agrícola va a tener que ser desarrollada a partir del riego de las tierras antes de sembrar. Por lo tanto, en el convento de Vieja existe un protocolo que se hace uso en caso de que estemos muy complicados, que otorga a los agricultores alrededor de 50 millones de metros cúbicos, y yo me gustaría que pidiéramos un oficio para efecto no solamente la gente Pumanque, sino que la gente que hoy día está bajo riego, que están súper complicados, porque obviamente el regar todos los suelos en virtud de que no ha llovido en 60 días requiere empujar una cantidad de agua a partir de ese protocolo durante este periodo para poder desarrollar las siembras con normalidad, más allá que después comiencen los deshielos, etcétera, y se puedan regar ya los cultivos establecidos. Pero hoy día hay una situación súper compleja porque la caja del río prácticamente aporta nada y obviamente van a empezar los conflictos entre las personas y haciendo uso de ese protocolo se puede enchufar agua al sistema como una forma de aprovechar ese protocolo por este periodo en el cual no ha llovido ante 60 días. Eso nomás si pudiéramos oficiar, para efectos de que se apure ese protocolo, para efectos de poder desarrollar las siembras a partir del regadío de las tierras, que hoy día durante 60 días no ha pasado nada respecto a la lluvia y por lo tanto no han podido sembrar con la UP el tiempo que se llama. Eso. Gracias, diputado Barro. Una consulta respecto de eso. Para precisar... Diputado Barro, una consulta para precisar. ¿Tiene usted idea cómo opera y en qué circunstancias ese protocolo? A ver, hay varias formas. El protocolo, hay una cantidad de agua que es de propiedad de los agricultores y un delta de agua que se genera a partir de declaración de zona de emergencia agrícola. Lo que estamos pidiendo es a la concesionaria que en conjunto con la Junta de Vigilancia determinen una aplicación pronta de esa cantidad de agua que es de los agricultores para poder sobredotar en este periodo que producto de que no hay deshielo y producto de que el canal Teno Chimbarongo no nos aporta agua por las mismas razones, podamos tener un volumen mayor en este periodo que se requiere para poder regar y poder establecer y sembrar los cultivos respectivos. Esto sin necesidad de que se declare sin emergencia. Necesidad, efectivamente. Por eso quiero hacer es resorte de la distintas. Junta de Vigilancia con la concesionaria hacerlo. Gracias, diputado. Al Ministerio de Agricultura y a la Dirección de Concesión, y yo diría que además podríamos mandarle a la concesionaria que administra el embalse Convento Viejo. Perfecto. Son diferentes solicitudes, pero no atendibles. Sí. No, era para poder mandar el oficio. Por favor. Vamos a hacer la rueda y vamos Estamos con barro. Perfecto. Me había solicitado la palabra. En la misma línea, señora presidenta, por lo siguiente, que, la cuenca de Río Claro, que comprende las comunas de Mayoa, Rengo, San Vicente, Requino, Quinta, y que si la verdad es que el proyecto Bollenar, que es un proyecto de un embalse en la precordillera de Rengo, más la laguna de los Cristales, que está más arriba. O sea, todo esto tiene que ver mucho con nuestros queridos colegas vecinos, la diputada Alejandra Sepúlveda, diputado Barro, que estamos en los colindes. A mí me gustaría, aprovechando la oportunidad, presidenta, que se pudieran enviar los oficios, porque queremos saber en qué situación se encuentra el proyecto Bollenar, y me gustaría que Agricultura, yo me dirijo por su intermedio, presidenta, a don Jaime, que siempre está acá con nosotros, Naranjo, a ver cuánta información y de qué manera puede ayudar a respaldar, a apoyar estos proyectos, porque son tan eminentemente vinculados al tema agrícola. Y por lo tanto me gustaría que pudiéramos enviar oficio, con el apoyo de los colegas de la Comisión, a Agricultura, pero también a Obras Hidráulicas. Es todo cuanto quería solicitar en la coyuntura del debate, señora presidenta. Gracias, diputado Letelier. Diputado Espejo. Gracias.
Gracias, Presidenta. Entendiendo que se trata de una cosa distinta a la que planteó el diputado Urrutia, yo solo quisiera que en la solicitud que hagamos para abordar el tema de Convento Viejo, le hagamos presente particularmente a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que puedan concurrir de la División de Concesiones. Primero, el déficit que existe para llegar con agua, particularmente al sector de La Cabaña, en Lolol. Y en segundo lugar, que nos permitan establecer de qué manera vamos a abordar la naturaleza o la calidad del título de los derramistas. Porque aquí existe una situación donde el primer protocolo que comenzó a funcionar en esta materia, que define los años 90, si mal no recuerdo, para permitir precisamente el acceso hacia Pumanque, Nilagua, etcétera, estableció un derecho para los derramistas que hoy día no es reconocido adecuadamente. Eso significa contar con un título precario. Entonces esto no es solo respecto de quienes tienen un título hoy día o un derecho sobre el cual asumen propiedad, sino también sobre un conjunto de agricultores, muchos, que fueron respecto a los cuales se asignó la posibilidad de acceder al agua y que hoy día la verdad no tienen ninguna seguridad de que eso va a ocurrir. Para que se incorporen, Presidenta, estas dos cuestiones en lo que se refiere a concesiones de obras públicas, que es quien tiene que velar porque esto funcione correctamente. Sí. Perfecto. Diputada Es que tiene que ver, Presidenta, con el modelo como se está utilizando esto. ¿Ah? Yo creo que mi complicación es el modelo como se está usando concesiones. No te rías, ya te va a llegar a la Araucanía. Entonces, por ejemplo, aquí estuvimos con el diputado Barra, con los agricultores de Lolol hace un tiempo atrás, allá en una inauguración, que nos alegaban por esto. A mí me tocó estar con los agricultores de Pumanque. De Pumanque. Entonces, mi complicación, Presidente, es que aquí no se está aportando nada en la organización de las personas que van a ocupar esa agua. No hay una capacidad, ¿no es cierto?, del Ministerio y de Concesiones de entender que el agua no es en sí misma, sino el agua tiene un sentido para la producción. Y yo recuerdo cuando yo era directora del INDAP, no solo había un diseño de canal, sino que también había un diseño de fomento productivo para la utilización de esa agua. Y no tenía que ver solo para el pago del agua, sino cómo desarrollamos el sector del secano costero completo. Entonces yo creo, Presidenta, que sería muy importante que Concesiones viniera para acá, nos explicara, porque tenemos que darle explicación a los agricultores de Lolol, a los agricultores de Pumanque y a las organizaciones que hay que formar en el... Yo ya he sostenido 2 reuniones con ellos en el sector y la verdad es que están súper complicados. Eso, Presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Miren, yo antes que me ya. Nos ha entusiasmado todo. Ya. Tiene la palabra, diputado Espejo. Sí, Presidenta, lo que ocurre es que existen un conjunto de organizaciones en ese sector, muchas comunidades de agua. Y la verdad es que pareciera que el Ministerio de Obras Públicas no las reconoce como organizaciones capaces de gestionar esto. Entonces yo le quisiera pedir que después del 23 de octubre, que son las elecciones municipales, pudiéramos invitar para objeto de abordar esto a Gloria Paredes Valdés, que es probablemente una de las personas que más sabe sobre esto, que es alcaldesa de Palmilla, por eso pidió después del 23, que es una tremenda dirigente campesina y que ha representado muy bien a los derramistas. Entonces, en la conversación con Obras Públicas y en la conversación sobre precisamente el tipo de organizaciones que están ahí constituidas, trabajando con los campesinos, podamos tener las dos miradas. Y que Agricultura asista a ver si nos puede decir algo en esta materia, porque es más bien espectador, pasivo, con todo el aprecio del mundo. Yo en todas las invitaciones, ojalá pudiéramos tener también a los agricultores de Pumanque, yo les puedo dar los nombres de ellos, y también a los agricultores de Lolol, que también podemos entregarles. ¿Ah? También podemos entregarles. ¿Ah? Gracias, diputada Sepúlveda. La verdad es que se han planteado cuestiones bien diversas. Y aquí en el caso que plantea el diputado Espejo, pero en principio la diputada Sepúlveda había solicitado un oficio. A mí se me hace más razonable que pudiéramos invitarlo a la comisión y de esa forma plantear lo que ustedes han expuesto, de tal manera que como implica propuestas de nuevo modelo, implica solución a algunas cosas no contenidas, pudiéramos tratarlo y podemos proponerlo en la fecha posterior al 23 de octubre. En relación a lo que ha solicitado
permítame, diputado Barro, a lo que ha solicitado el diputado Espejo y la diputada Alejandra Sepúlveda. Respecto a lo solicitado por el diputado Urrutia, este oficio yo creo que evidentemente hay todo el respaldo para poder hacerlo, así que se oficiará, ¿cierto?, para que se dé cuenta y se observe la situación de escasez hídrica de la provincia de Ñuble y no la región. Yo hablé de la región de Ñuble pensando que pero es la región del Biobío, Sí. porque no es solo Ñuble, sino que es también Los Ángeles, la zona de Exactamente. mi por eso colega ese Pérez, es el así punto. que por favor. ¿ya? Ambas regiones. Ambas si regiones, ya, alguien, gracias. porque él ha hablado de la séptima o la octava, no sé si les parece pedir también sobre la sexta región. Pregunto a los diputados de la zona. Quiero hacer una diferenciación en los temas. Uno, hemos Falta lo que iba a mencionar respecto a lo que usted Sí, solicitó. no. Una cosa que yo estoy de acuerdo con el diputado Espejo, de acuerdo con el diputado Sepúlveda, es referido a que cómo podemos abordar la integralidad de la cuenca del embalse Convento Viejo, que pueda dotarse de agua, que se refuercen las organizaciones de regante, una serie de cosas. Lo que yo planteé es una situación de emergencia en este momento y que va a tener consecuencias en cuanto no llueva en las próximas semanas, que se va a producir un taco de regantes sin, valga la redundancia, además, sin poder regar, y por lo tanto va a ser chubasco solamente, al menos en nuestra zona. Pero me preocupa que habiendo agua de los agricultores embalsada, no se tomen las medidas para poder despachar una mayor cantidad de agua, para poder dar un impulso a lo que son siembras durante el mes de octubre, y que en razón de que el deshielo de la caja es muy pobre y el aporte del canal Teno-Chimbarongo, que es siempre el que nos aporta la mayor cantidad de agua en este periodo, prácticamente tiende a cero. Entonces se produce un problema de nudo gordiano hoy, que puede que se modifique en las próximas semanas, pero hoy estamos en una situación súper compleja. Gracias, diputado Barro, no me dejó terminar, porque estaba haciendo la distinción entre las tres solicitudes. Iba en la segunda, que tenía razón con lo que proponía el diputado Urrutia, y frente a eso, que vamos a hacer la solicitud y enviar los oficios. Acordado, hay que tocar ahí la campanita. Y respecto a lo que ha solicitado usted, diputado Urrutia, en el mismo sentido, usted Barros, lo ha explicado, y yo, bueno, entiendo que también hay una anuencia de toda la comisión para poder solicitarlo, así que se oficiará en los términos que usted ha expuesto, de manera distinta a lo otro. La Secretaría hará las distinciones de las tres peticiones. Bueno, pasando a la orden del día, queremos saludar al diría yo, ejecutivo siempre presente, asesor del Ministerio de Agricultura, don Jaime Naranjo. Aunque pasivo. O el único que da la cara, dicen otros. Bueno, la verdad es que quisiéramos aclarar, si me permiten, diputados, que había una invitación cursada por esta comisión al al ministro de Agricultura, don Carlos Furche, y al director nacional del INDAP, don Octavio Sotomayor. Hemos recibido excusas del ministro de Agricultura por encontrarse él fuera del país, entiendo, en una actividad que no le permite evidentemente estar acá, y subsidio que el director nacional del INDAP, quien lo estaría subrogando en la ciudad de Valdivia en este minuto. Sin perjuicio que no recibimos nota por parte del director nacional del INDAP, hemos sabido por los dichos del asesor que él no podría estar, pero se ha propuesto a esta comisión que digamos, no sé cómo llamarlo, pero suerte de subrogancia, que era o de representación, que fue lo que se nos dirigió por medio de oficio, estuviese aquí el subdirector del INDAP, el señor Ricardo Vial. Le hemos propuesto a él que, sin perjuicio que valoramos que pudiera haber estado, se nos hace necesario que personalmente estuviese el ministro, por tanto vamos a volver a enviar la invitación al ministro de Agricultura y al director nacional del INDAP, puesto que aquí se han planteado temas puntuales que decían relación con compromisos que se habrían establecido
con los dirigentes, en este caso de la sexta región y del rubro de las cebollas, con el ministro de Agricultura personalmente, y también habíamos propuesto que se nos pudiera indicar cuáles son las propuestas en términos muy generales respecto a lo que venía en el presupuesto del año 2017. Y respecto del INDAP también había un tema preciso, por tanto hemos tomado la decisión y se lo hemos enunciado. No, es que ya lo hicimos porque se le informó. ¿Ah? Se le informó. Así es que vamos a... Pero déjeme terminar, diputado Urrutia. Sí, sobre el mismo tema yo le voy a dar la palabra, pero déjeme terminar. Entonces, frente a esa circunstancia, he definido que en esta comisión vamos a recibir al director nacional del SAC, quien estaba también convocado, invitado en el segundo punto, y los temas relativos a lo que habríamos solicitado al ministro de Agricultura y al director nacional de INDAP quedan pendientes para cuando vengan ellos, que esperamos sea la próxima semana. Le permito la palabra, diputado Urrutia. Presidenta, lo que le quiero decir es lo siguiente. El viernes ingresa el presupuesto de la Nación a este Congreso. Usted no sé para qué va a citar al ministro de Agricultura para que veamos el presupuesto de la Nación la próxima semana, cuando va a ingresar el viernes. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Veámoslo aquí en la discusión presupuestaria que vamos a llevar a cabo acá, pero invitar al ministro para ver el presupuesto que ya está acá no tiene ningún sentido. En segundo lugar, según lo que me han informado, el que entiende más el tema de la cebolla y el que ha estado más involucrado en el tema de la cebolla ha sido el subdirector de INDAP. Yo me imagino que la gente que está con el problema de la cebolla lo que quieren es saber realmente lo que está ocurriendo y cómo se va a solucionar el problema. Y si el subdirector de INDAP es la persona que más sabe del tema, no tiene razón de ser de no recibirlo y hablar con él. ¿Me permite, diputado Urrutia, dentro del plano de las suposiciones puedo entender que pudiera saber más el subdirector, pero la verdad que la información que a nosotros se nos hizo es que había una suerte de representación respecto al ministro de Agricultura y respecto al director nacional de INDAP. Yo entiendo, yo supongo también quien toma las definiciones y quien está hoy día dado a cumplir ciertos compromisos es el ministro, no el subdirector. Entonces, frente a eso, a mí se me hace además que por respeto a esta comisión, dado que nosotros invitamos a la autoridad pertinente y no pudiendo esta asistir, se me hace a mí, y creo necesario, esperar hasta la próxima semana cuando él pueda asistir, porque no hubo claridad tampoco respecto de los otros temas que sí le mencionamos dentro del oficio, no solo respecto del presupuesto. Asesor. Presidenta, para ilustrar a todos los honorables diputados sobre esta situación, ocurre lo siguiente. Efectivamente, el señor ministro recibió la invitación de ustedes para asistir a esta sesión para abordar dos materias, según lo que decía la citación. Una era el presupuesto y otra lo que decía en relación a los productores hortícolas de la sexta región. Lamentablemente, el señor ministro, si no me equivoco, en estos minutos o en unos próximos minutos más, está tomando un avión hacia México. Por consiguiente, él no podía asistir. De tal manera que el punto de la materia presupuestaria, él no tiene ningún inconveniente de venir la próxima semana a explicarle a ustedes con mayor lujo de detalle todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Agricultura, independientemente que ustedes el día viernes se van a informar cada uno a partir del proyecto de ley de presupuesto que ingresa al Congreso, según todos estamos informados. Y en la segunda parte de la invitación estaba el problema de los productores hortícolas. Consultados quién era la persona que más había abordado esta temática, era el subdirector de INDAP. No es que el director de INDAP no haya querido venir. Lamentablemente, el director nacional de INDAP tuvo que reemplazar al ministro en una actividad en Valdivia. Y como el subdirector era la persona que más había estado abordando este tema en la mesa de negociaciones en la sexta región, pareció pertinente. No es que reemplazara ni al subdirector, ni al ministro, ni al director de INDAP, sino que como era un tema que ustedes querían abordar, nos pareció lo más pertinente que viniera el subdirector para poder explicarle a ustedes qué es lo que estaba pasando con los productores hortícolas. Es solo eso, Presidenta, pero el ministro tiene la mejor voluntad de venir la próxima semana a abordar el tema presupuestario, pero si a ustedes les parece bien, abordar el tema hortícola hoy día con el subdirector es una decisión que tienen que tomar ustedes. Ahora, si ustedes estiman que sea la próxima semana, nosotros comprendemos y entendemos la decisión que ustedes quieran tomar. Eso, Presidenta.
quede absoluta claridad respecto a la respuesta que hiciéramos, o sea, a la invitación que hiciéramos al ministro de Agricultura, al director nacional de INDAP, yo les voy a leer el oficio que llegó de respuesta. Señora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión de Agricultura, Cámara de Diputados Valparaíso. Estimada presidenta, por expresas instrucciones del ministro Carlos Furche, comunicó usted que no podrá asistir a la sesión del día 27 de septiembre de 2016 por tener que cumplir compromisos contraídos con antelación fuera del país. No obstante, se ha solicitado al subdirector del INDAP, señor Ricardo Vial, quien ha manejado los temas de los productores hortícolas de la sexta región, que asista en su representación. Sin otro particular, saludo atentamente Jaime Naranjo Ortiz, asesor legislativo del Ministerio de Agricultura. Por tanto, yo creo que esto quede claro porque la representación tiene bastante amplio, diría yo, espectro de acción, así que, bueno, yo estoy leyendo lo que se me envió como nota. Por tanto, en razón a esta respuesta es que hemos tomado la decisión de que a mí no me parece, y también lo acabo de decir, que un subdirector represente al ministro. Y si es así... No, acá dice quien asista en su representación. Le voy a pasar la copia. Bueno, dicho esto... No, es que dice, no obstante, se ha solicitado al subdirector del INDAP, Ricardo Vial, quien ha manejado los temas de los productores horticolistas de la sexta región, que asista en su representación. Entonces, frente a esto, hemos tomado esa decisión y lo que yo haría hoy día... La UDI tiene toda la razón. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Yo solo decir que uno puede entender lo que plantea la presidenta en términos de que necesitábamos al ministro aquí, y yo diría fundamentalmente por el tema del presupuesto. A mí me complica mucho que ya haya entrado el presupuesto sin que tuviéramos una señal del ministerio qué es lo que está ocurriendo en relación a esto. Y sobre todo por algo que tuvimos la semana pasada, y decírselo ahí a Jaime, la complicación que tenemos con los honorarios del SAC, que sin duda, al parecer, no se resuelve en la propia institución, en el Servicio Agrícola y Ganadero, ni siquiera en el propio ministerio, sino aquí son recursos que son adicionales. Y estamos a puertas, además, recordar que tuvimos un paro del SAC de 24 horas. ¿Ah? Y que además la complicación, yo estuve con los funcionarios del SAC, y la complicación es que además solo a los honorarios se le está descontando. Al resto de los funcionarios que también estuvieron en paro, no se les está descontando, solo a los honorarios. Entonces, sí, eso es lo que está ocurriendo hoy día en terreno. Entonces, la idea de conversar con el ministro hoy día, bueno, era saber el presupuesto y mira, de cómo ayudarlo en el presupuesto que viene. Ya hemos hecho el ejercicio en otras oportunidades. Claro, pero recordar que nosotros lo que pedimos aquí en varias oportunidades que el ministro estuviera, porque nosotros vamos a estar en sala, algunos vamos a tener la posibilidad de estar en la subcomisión de presupuesto y todo, y es para ayudar al ministerio de cómo poder conseguir más recursos. Tenemos dificultades en el SAC. Hoy día tenemos complicaciones, ¿no es cierto?, en cómo vamos a implementar la CONAF pública, que no podemos echar a andar ninguna otra cosa más. Entonces, el ministerio tiene complicaciones presupuestarias que yo, sin duda, no la puede resolver quizás el propio ministro, pero nosotros sí deberíamos, todos juntos, tratar de ayudar en eso. Entonces, por eso era como la urgencia. Ahora, bueno, si está el subdirector, yo creo que deberíamos aprovechar que pudiéramos conversar con él y ver cuál es el avance que hemos sostenido en relación a los cebolleros, pero yo quiero que se lleve de aquí nuestro asesor de la comisión, que nuestra única visión era que vemos los problemas encima, que la mayoría tienen que ver con plata, con recursos, y el presupuesto ya se mandó, bueno, pero a partir de eso, ¿cómo ayudamos? Mira, hoy día se le debe plata al SAC, y ni siquiera el Ministerio de Hacienda a través de presupuesto está devolviendo esos recursos.
Entonces, yo entiendo que ustedes no lo pueden decir, pero nosotros igual lo sabemos aquí. Entonces, ¿cómo apoyamos, cómo ayudamos para que a lo menos las deudas del Ministerio de Hacienda las pague con el Ministerio de Agricultura? Eso, Presidenta. Bueno, vamos a recibir entonces al director nacional del SAC, don Ángel Sartori, que entiendo está afuera, para que podamos tomar el segundo punto de la tabla. No, a él le avisamos. Pero eso lo hicimos de la mañana. ¿Usted sabía que no iba a venir asesor? Sí, pero yo le avisé a las 12 del día que era necesario. Sí, no, está bien, pues. ¿Un acuerdo de notificación? Pero el acuerdo no se lo tomó usted sola, pues, presidente. No, sí, también lo consulté. A mí no me preguntaron nada, disculpe. Bueno, yo, si me permite, diputado. Sí, si me permite. No diga que hubo un acuerdo porque a mí no me preguntaron nada y soy parte de esta cosa. Yo le debo hacer alcance que si uno invita a una persona al titular y no puede venir, está también la posibilidad de que lo aceptemos o no. Pero no diga que hubo un acuerdo, presidente, porque eso no me recuerdo. No, dice que hubo un acuerdo, dijo que se hizo consulta. Bueno, no es materia de acuerdo que si uno invita al ministro de Agricultura. Dice que tampoco le preguntaron nada. Entonces no diga que hay un acuerdo, presidente. No, yo tomé la decisión, sabemos que así te diga, yo tomé la decisión de que no entrara, se acabó el cuento. Tan fácil como eso. No tengo temor a decir lo que yo tomo como decisión. Sí, pero si me permite y si me escucha, diputado Urrutia, si me escucha un minuto, le debo decir que si nosotros como comisión invitamos al ministro de Agricultura, lo mínimo que esperaríamos es que hubiese, por supuesto, una respuesta que fuera afín. Y que, por supuesto, que si invitamos al director de INDAP también Sí, fuese pero así. presidenta, Pero ya no que lo nos está diciendo. envíen a una persona que ellos determinen en representación que no ostenta, porque ningún subdirector Bueno, nacional tome de la nada puede decisión usted representar al ministro. como presidente, pero no Por diga supuesto. que hubo un acuerdo aquí porque Por no hay supuesto acuerdo. que Los no, acuerdos son presidente. cuando se toman en conjunto. Y usted por lo Por menos, aquí supuesto. hay dos diputados que no le ha preguntado nada. Por supuesto que la tomé y se lo indiqué. Y se lo indiqué al propio asesor del ministro hace 3 horas atrás, 4 horas atrás. Por tanto, eso yo creo que no es materia de discusión. Bueno. Se asustó un Jaime Naranjo y abandonó la sala. Para nada, no, nunca Tenemos pasó. sesión especial ahora. Estamos viendo el código. 4:30. Las 7 y casi está. Vamos a tener, don Ángel, lo saludamos, le damos la bienvenida, agradecemos que haya aceptado la invitación y que concurra personalmente a esta comisión, como siempre. Y bueno, le queremos anunciar además que tenemos que a las 4:25 quórum y luego vamos a regresar, así que probablemente va a ser accidentada esta reunión. Bueno, los saludamos muy cordialmente y saludamos también a la señora jefa de gestión estratégica, la señora Rita Sagredo, para que se refieran a la estimación del presupuesto del servicio para el año 2017, a los compromisos contraídos además con los trabajadores que estaban, ¿cierto?, que estuvieron en esta comisión y que eran particularmente funcionarios, ¿cierto?, y destinados también a lo que va a ser el compromiso de dar cumplimiento al programa de gobierno en torno a potenciar las capacidades técnicas, la fiscalización del servicio, asimismo también analizar la posibilidad que ellos mismos nos mencionaban en la ocasión anterior de instalar una mesa intersectorial para esos efectos y materializar el traspaso de honorarios permanentes a contrata durante el gobierno, que también de una, diría yo, muy puntual exposición ellos hacían referencia. Bueno, no están ahí, ellos estuvieron la semana antes de la distrital, no hay nadie de ellos ahora, pero yo entiendo que a lo mejor usted ya conoce de los dichos y la exposición que ellos hicieron, así que les cedo la palabra para hacer referencia en particular a ese punto. Muy buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. Para mí siempre es grato poder participar en esta comisión. Quisiera hacer una
una referencia bastante sucinta sobre los temas que usted ha mencionado en la agenda. La verdad es que el servicio, para un servicio como el SAC, que tiene que enfrentar una serie de situaciones de carácter sanitario, este año ha sido particularmente difícil. Yo diría que bastante similar a cualquier organismo que tiene que ver con sanidad y que tiene que ver con la apertura de mercado, que tiene que ver fundamentalmente con fiscalización. Fue un año complicado. Ustedes han participado prácticamente de todas aquellas situaciones. A principio de año tuvimos una situación con Pastapoda, que hubo una reunión aquí y que logramos solucionarla con mucha generosidad por parte de los propios agricultores y el servicio. Hicimos un trabajo bastante importante sobre la materia. Posteriormente hemos tenido en esta oportunidad 3 focos de mosca de la fruta en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Afortunadamente todos eventos urbanos, lo que no significa que no signifique una destinación de recursos importantes para poder controlarla y erradicarla. En este momento tenemos un silencio epidemiológico respecto de esos eventos, de tal manera que mantenemos la condición de un país libre de mosca de la fruta. Tenemos una situación difícil en Argentina, tenemos relaciones con la autoridad sanitaria argentina, hay una situación bastante delicada respecto de lo que ha significado esa plaga para ellos, por lo tanto hay una presión biológica del ingreso de la plaga, no obstante los controles que tenemos. Tuvimos también al regreso de los animales de las veranadas, tuvimos algunos episodios que nos preocuparon muchísimo al principio, de una enfermedad exótica que finalmente eran solo reacciones de carácter serológico, pero que no se manifestaron con animales enfermos, lo cual no significó ninguna restricción al comercio. Hemos tenido, como digo, una serie de eventos propios de un organismo que tiene que ver con sanidad. Lo importante es que hemos podido mantener el comercio, se han abierto una serie de mercados, hay una serie de exportaciones de animales en pie. Yo estuve ayer presenciando la exportación de un número importante de vaquillas y de terneros a Turquía. Mañana viajo a Aysén porque se carga este mismo barco en Aysén, también con un número importante de vaquillas y terneros. Hemos podido mantener el comercio internacional de productos agroalimentarios sin mayores dificultades. Estamos muy esperanzados de las negociaciones que tenemos con China respecto de varios temas. Con China tenemos un comercio absolutamente fluido, se nos abrieron las paltas, se abrió el mercado de las nueces con y sin cáscara, estamos esperando una resolución definitiva respecto a los nectarines, de un programa de transporte aéreo y marítimo con China. Es decir, con China estamos realmente en una situación bastante expectante respecto del comercio internacional. El servicio ha tenido, desde que nosotros asumimos el 2014, en cuanto al presupuesto, el primer año respecto del 2014, el crecimiento del presupuesto fue un 10,9%, un 9,9%, un 10% en realidad. Un presupuesto que hacía muchos años que no crecía en esa magnitud, que fue justamente parte del fortalecimiento institucional que nos dispuso la presidenta y el ministro Furche para poder abordar todas aquellas labores fundamentalmente que tiene destinado este servicio. Una de ellas son los recursos que nos han destinado con el propósito de abordar seriamente el problema de la alopecia botrana. La alopecia botrana, como lo he explicado en innumerables oportunidades, es una plaga que afecta a la vid, tanto vinífera como de mesa, pero que durante un tiempo no se tomaron las medidas correspondientes, por lo tanto las poblaciones excedieron
al hospedero tradicional, que es la vitis, vinífera o de mesa, y también afectó a arándanos y a ciruelos. Hoy día yo diría que la tenemos bastante controlada, no está erradicada, pero estamos en una situación muy expectante que tenemos que seguir trabajando. El presupuesto que tenemos es un presupuesto importante. El primer año cuando asumimos tuvimos que hacer una serie de reasignaciones que significaron sacar recursos de otros programas para potenciar la aloesia botrana. Posteriormente hemos tenido los recursos suficientes para abordarlo seriamente. Dentro del programa de fortalecimiento también hemos hecho una migración de honorarios permanentes a la contrata. El primer año, el 2014, fueron 138, el año pasado fueron 206. Y este año tenemos la disponibilidad para hacer una migración de alrededor de 71. Yo quisiera también mencionar que dentro del programa de fortalecimiento, y ustedes también fueron partícipes de ese logro, y lo digo con bastante fuerza, el que el gobierno actual hubiera concedido un bono a la labor de fiscalización del servicio fue un logro de muchos años. Y lo quiero decir en muy pocas palabras. Yo soy un funcionario que tiene muchos años en el servicio. Creo que soy el único director nacional que proviene de las propias filas del Servicio Agrícola y Ganadero. Yo entré a trabajar en Magallanes hace muchos años atrás. Cuando yo entré a trabajar en Magallanes ya se hablaba de este bono, que lo tenían otros servicios fiscalizadores. Esto finalmente fue otorgado, la ley de estímulo fue otorgado a principios del 2015 y que significa un incremento salarial importante, aparte de los incrementos de los reajustes a la administración pública. Esto significa en régimen, y ya estamos en régimen, un bono para todos los funcionarios de planta y de contrata de 100.000 pesos mensuales y un bono variable de 10% respecto de los sueldos, de los salarios. Eso significó un incremento salarial para todos los funcionarios y funcionarias de planta y de contrata. Un reajuste que no lo tuvo ningún otro servicio y que significa en el fondo alrededor de 7.000 millones de pesos que vienen incrementadas en la ley de presupuesto. ¿Dónde está? Acá está. 6.721 millones. 6.721 millones. Y eso está, como digo, ya está establecido en la ley de presupuesto. Por lo tanto, es parte también de lo que ha significado el fortalecimiento de la institución. Pero no tan solo cuando hablamos del fortalecimiento de la institución, hablamos de mayores recursos, que también son importantes. Aquí estamos hablando que hemos definido una serie de procedimientos con el propósito de mejorar la gestión, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria, en la parte de recursos naturales, pero en la parte de gestión propiamente tal de la institución. En la parte veterinaria hemos logrado una serie de mejoras respecto de las habilitaciones de plantas para las exportaciones. En la parte agrícola establecimos un procedimiento que lo trabajamos con mucha seriedad con el propósito de disminuir los plazos de las cuarentenas agrícolas. Ustedes saben que las cuarentenas agrícolas pueden durar hasta 2 años. Disminuimos esos periodos sin poner en riesgo la sanidad. Aumentamos el nivel de cubículos en el laboratorio nuestro con el propósito de que se hagan las cuarentenas. Hicimos una serie de convenios con sitios de excelencia en el extranjero con el propósito de traer material de esos lugares, con el propósito de aminorar, de disminuir los periodos de cuarentena. De tal manera que hemos hecho una serie de esfuerzos. En el caso de la ley de alcoholes, compramos una máquina que tiene un nombre infernal que nunca me recuerdo, pero en el fondo es para determinar el agua en el vino,
que no lo teníamos. Ustedes saben que se puede adicionar hasta un 7% de agua al vino, pero no teníamos cómo controlarlo. Hoy día tenemos en el laboratorio de Los Aguirre una máquina muy sofisticada que nos permite hacer una buena fiscalización de aquello. De tal manera que hay una serie de aspectos importantes que hemos podido abordar seriamente con el propósito de, como digo, del fortalecimiento institucional. Antes de venir para acá, ustedes saben que en muchas oportunidades un servicio fiscalizador como este, en muchas oportunidades tenemos que pasar actas de denuncia y citación que muchas de ellas dan cuenta de multas. Este es un servicio que no tiene expertise en cobrar multas. Hicimos un acuerdo con la Tesorería General de la República y esas multas están siendo cobradas por ellos. Es decir, tenemos también una serie de mejoras en la gestión propiamente institucional con el propósito de sacar un mejor partido a los recursos, importantes recursos que nos suministra la ley de presupuesto para poder abordar los diferentes aspectos que tiene este servicio. De tal manera que el esfuerzo que hemos hecho, señora Presidenta, es un esfuerzo importante. Respecto de la ley de presupuesto para el próximo año, nosotros hemos hecho una petición, como todos los años. Esa todavía no la hemos recibido, por lo tanto, no tenemos la información precisa respecto del presupuesto del 2017. De tal manera que lo que nosotros hemos podido hacer con los recursos disponibles durante el año en curso son todas aquellas labores que están disponibles y que están obligadas por la ley orgánica de nuestro servicio. Este es un servicio que ya tiene 49 años, por lo tanto está absolutamente consolidado en todas las regiones. Respecto de la mesa de trabajo con el propósito de poder trabajar estos temas, como bien ustedes saben, la Asociación de Funcionarios, en forma más bien oficiosa, estaban viendo la posibilidad de llamar a un paro estos 3 últimos días de la semana próxima, no, de esta semana. Finalmente se llegó a un acuerdo y se va a establecer una mesa. Ellos me manifestaron después de una asamblea que tuvieron el día jueves. El día viernes me manifestaron la disposición de poder reunirse fundamentalmente con nosotros y con la DIPRES con el propósito de trabajar algunos temas sobre esta materia. De tal manera que se comprometieron a entregarme una nota en esos términos con el propósito de saber exactamente cuáles son los temas que le interesan, que fundamentalmente son los que están en el comunicado que anteriormente sacaron y emitieron cuando hubo la huelga el día 15. Hubo una huelga de un día. Antes ¿cuándo? No, fue antes. Sí, hubo una huelga de un día. De tal manera que en forma sucinta, señora Presidenta, eso es lo que rápidamente yo podría comunicarles con mayor detalle. Podemos hacerlo cuando regresen, no sé. El 7 de septiembre, exactamente. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Vamos a suspender, le agradecemos, director. Vamos a suspender algunos minutos para ir al foro y retornamos. Sí, yo me anoto. Para hacer las consultas y obviamente también para ofrecerle la palabra A Rita. Sí, perfecto. Muy bien. Suspendemos. Reanudamos entonces la sesión de la Comisión de Agricultura. Bueno, agradecemos la exposición de don Ángel, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.
Y le ofrecemos la palabra a la jefa de gestión estratégica, la señora Rita Sagredo, para que se pueda también referir a los puntos que hemos convocado. Tiene la palabra, Rita. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Solo reforzar algunos aspectos que dijo el director nacional sobre el programa de fortalecimiento del rol fiscalizador del servicio, que para nuestro servicio ha implicado en varios aspectos un análisis y diagnóstico de las capacidades institucionales del rol fiscalizador. Ha implicado una mayor capacitación en algunos funcionarios que dependiendo de sus competencias lo necesitaban. Mejoramos el procedimiento de fiscalización. Hoy día es un procedimiento estandarizado conforme a la normativa vigente de todos los programas que tenemos. Hoy día contamos con una identificación de los fiscalizadores. Eso significa que cada fiscalizador va al lugar donde su usuario y se presenta con una tarjeta de identificación. Eso ha implicado que hoy día los tenemos a todos enrolados, ¿cierto? No cualquiera puede fiscalizar, sino aquel que solamente está con aquella competencia que nosotros determinamos al interior del servicio. Y otro aspecto también importante es la aplicación de tecnologías de la información al proceso de fiscalización, y eso implica que nos encontramos en una etapa de diseño de un sistema en donde al finalizar la etapa de diseño vamos a tener un sistema, un programa, un software a nivel de teléfono o de una tablet, ¿cierto?, en donde el funcionario directamente podría ingresar la información y determinar el acta de citación respectiva en el instante. Otro aspecto que mencionaba don Ángel es la cantidad de honorarios y el trabajo que hemos hecho durante los últimos 2 años del traspaso de honorario a la contrata. Es un costo altísimo para el servicio. Los honorarios dentro del servicio representan un 44% dentro de la planta total del SAG y el resto de dotación, funcionarios, planta y contrata, un 56%. Eso implica que para nosotros los honorarios son sumamente importantes dentro de la función que realizan, ¿cierto? Y por eso es que nos encontramos trabajando para mantenerlos en condiciones favorables para que realicen su trabajo. Eso más que nada reforzar, era un poco de estadística, nada más. Muchas gracias, la señora Rita Sagredo. Ofrezco la palabra, me ha solicitado la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle al director, ¿no es cierto?, a su asesora. Decir que para nosotros era muy importante esta conversación porque nosotros, especialmente la Comisión de Agricultura, fue parte de una mesa de trabajo hace algunos años atrás, en donde los funcionarios, o mejor dicho, los funcionarios, como también, ¿no es cierto?, los técnicos y profesionales, ¿no es cierto?, honorarios, se iban a ir a una huelga que nosotros tratamos de suspender en el último minuto, con un acuerdo que se hizo, ¿no es cierto?, y con una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, y que dio origen un poco también a la ley, ¿no es cierto?, de que este bono de fiscalización, etcétera, el fortalecimiento institucional, que era para nosotros muy importante. Ustedes son uno de los servicios, yo diría, más estratégicos del país. Y cómo fortalecíamos sus capacidades, no solo en términos de los recursos, sino también en las facultades que ustedes tienen que tener. Entonces, nuestra preocupación es que volvimos a recibir a los honorarios acá la semana pasada, con conversaciones además que uno tiene, muchos de ellos colegas, Ángela ahí de muchos años, veterinarios, agrónomos, fundamentalmente veterinarios, técnicos agrícolas y todo. Entonces, uno dice, aquí hubo un compromiso de un número importante de traspaso anualmente. Eran 350 que había que pasar anualmente. Y ese fue un compromiso que se hizo no solo con los funcionarios, con los honorarios, sino con esta comisión. Entonces, por eso que ellos vinieron para acá también, como veedores de esto, y decir, bueno, no se están cumpliendo los compromisos. O sea, les dijeron que eran 71, que es bien la cifra que ustedes plantearon hoy día acá, pero el compromiso eran 350 funcionarios al año. Además, con los reajustes, ¿no es cierto?, recordar que durante 5 años ya no tuvieron ningún reajuste, ninguno.
y que significaba a lo menos tener un 20% de reajuste en su salario, ¿ah? Y que logramos tener después alrededor de un 5% de reajuste. Sin contar además que el caso que nosotros defendemos aquí como mujeres parlamentarias tenía que ver además con el caso de las trabajadoras a honorario, ¿no es cierto?, que no tienen derecho a todo lo que tiene que ver con la maternidad y que además las condiciones de trabajo para ellas son bien complejas. Entonces, y a pesar de eso, son tremendamente valerosas en cumplir con su trabajo. Entonces, primero, ¿qué pasa con lo que falta de los 71 y el delta para los 350 que no están traspasados? Lo segundo es la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con ustedes. Porque aquí hay una deuda, ¿no es cierto?, que no ha pagado el Ministerio y que nosotros sabemos que existe y que obviamente, por si ustedes parte del gobierno y todo, no reclaman con la agudeza o la fuerza que deberíamos a lo mejor reclamar nosotros, y es por eso que hemos estado ya hace rato pidiendo la entrevista con la gente de presupuesto. Y lo otro es que a mí me preocupa mucho, es que se les está descontando los honorarios el día de la huelga. Y solo a los honorarios, no a los funcionarios del SAC. Entonces, la señal que estamos dando no es buena, porque tiene que ver con que ellos están peleando por derechos y están peleando por cosas que son absolutamente justas y comprometidas como ejecutivo, y debo decirlo también, comprometidas nosotros como parlamento. O sea, también nosotros fuimos veedores de ese compromiso. Entonces, que por alegar por un compromiso se le esté descontando el día, yo quiero pedir ahí, Presidenta, que al director nacional, el que no ocurra eso. Que no es buena señal para nadie, porque además, como bien dice Ángel Sartori, si hay una fortaleza que tiene este director, es que viene del SAC. Y vas a seguir en el SAC. Entonces, a diferencia de los otros directores, que lo más probable es que te mete gobierno y se vayan. En cambio, los conocemos a todos, somos todos de la misma camada, unos antes, otros después, quizás no de la misma camada, pero de los mismos padres y la misma madre. Ya, pero lo que me refiero es que ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo traspasamos los 350? Entonces, yo creo, Presidenta, que yo entiendo que no está ni siquiera en la... Viene pésimo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Pésimo. No malo, pésimo. Claro, pero estamos en la Comisión de Agricultura y tenemos que preocuparnos de esto. Entonces, yo, de verdad, Presidenta, yo creo que tenemos que redoblar los esfuerzos para poder hablar con el Ministro de Hacienda y a lo menos que le devuelvan la plata que les deben. Y a lo menos dejemos de pasar plata a la Corfo y a no sé qué y todo, y dejemos la plata en el Ministerio de Agricultura, que es lo que yo he venido diciendo durante años. O sea, traspasamos la pobreza a otro y nosotros nos quedamos mirando el techo. Entonces, yo creo, Presidente, entendiendo que el director quizás no pueda hacer todo lo que tenga que hacer por ser parte del gobierno y entendiendo que hay una jerarquía y todo, pero nosotros nos debemos a cumplir los compromisos que se tenían y a buscar más presupuesto para el SAC. Eso, Presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Ofrezco la palabra, diputado. Sobre otro tema. ¿Sobre otro tema? Sí. Tiene la palabra. Director, buenas tardes. En buena hora que esté aquí con nosotros, igual la señora Erika Sagredo. A nosotros nos preocupa el trabajo que ustedes hacen como SAC. Ya decíamos, gran trabajo, y ojalá cada día sea mejor, porque es lo que nos importa de todas las instituciones del Estado. Pero a veces hay que tener cierta sensibilidad con los pequeños agricultores que muchas veces no se tiene. Le voy a poner un caso. Estuvo reclamando en Los Ángeles doña Irma Salas. Dice que lleva 4 meses solicitando que se le entregue el certificado de que sus animales están libres de TBC, de brucelosis y además, ¿no es cierto?, de leucosis. Irma Salas. 4 meses están los antecedentes del examen que hizo el veterinario, y porque hay una vaca que falta, que una vaca se perdió, si las vacas se las pueden robar, la vaca puede estar o no estar, si dicen que están sanos todos los animales, ¿cuál es el problema? Que
falte una o dos vacas, da lo mismo. Entonces hay que ser un poco más, no sé, atinado en este tipo de casos, ¿no es cierto? No tramitar al pequeño agricultor. Perdón, diputado, ¿de qué lugares? Los Ángeles. ¿Sabe por qué? Porque Nestlé o Soprole, si no tienen el certificado al día de libre de estas tres enfermedades, le paga 10 pesos menos por brucelosis, por TBC, por leucosis. O sea, le paga 30 pesos menos por el litro de leche. Entonces, les afecta al bolsillo, pero de manera notable. De tal manera que si llega el examen, ¿no es cierto?, que se ha hecho en el laboratorio corresponde, que es de alto costo para ellos también, usted sabe que es así. No bromeemos más de 2 o 3 días en otorgarle certificado para que la gente no se vea afectada económicamente. Es bien sencillo, no es cosa de pedir, ¿no es cierto?, más agilidad a este tipo de cuestiones y un poco más de comprensión, porque tengo el caso de una señora también productora de leche. En vísperas del 18 le mataron 8 vacas, pero tiene que llevar la foto de las vacas y el dío donde está. ¿Qué es dío ni dío? El dío, los gallos lo cortan y se van con el dío también. Entonces, muchas exigencias. Le mataron, le carnearon 8 vacas, claro. Abigeato. Entonces ahí tenemos que no hilar tan fino, porque ¿de qué se trata? De que los animales estén sanos, de las 3 enfermedades que mencionaba. Y con eso agilicemos un poco más el trámite de la entrega del certificado a objeto de que no se vean perjudicados económicamente. No sé si me entiende bien la figura. Eso es. Y así como acontece en una ciudad, debe acontecer en otros lugares también. Entonces pedir, ¿no es cierto?, un ordinario interno a nivel nacional que se agilicen los trámites de entrega de certificado a la gente cada vez que llegue con sus certificados donde se compruebe que los animales están sanos de estas enfermedades. No tramitarlo más allá de una semana, porque quedan 10, 15, 20 días muchas veces. Ese sería un gran favor y un gran servicio que le haríamos a la gente. ¿Terminó, diputado? ¿No? Sí, estimada. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Bueno, la verdad que la diputada Sepúlveda ha planteado algunos temas, pero yo quisiera también preguntarle, director, ¿en qué situación hoy día en materia de capital humano está el SAG? En el entendido que cada vez, usted lo mencionó al inicio de su exposición, se abren nuevos mercados. Hay a la vista, obviamente, un intercambio comercial que evidencia que las necesidades de fiscalización van a ir creciendo, una cuestión normal, natural. Dada esa circunstancia, más allá de lo que se prevé, ¿cómo está hoy día estructurado el SAC y cuál es, diría yo, la respuesta que se puede dar de manera óptima con los funcionarios que hoy día hay? Cuando tuvimos acá los funcionarios, ellos manifiestan justamente que si se quiere cumplir, ¿cierto?, con las expectativas que hay de un programa, etcétera, se requiere mayor funcionario y funcionarios con mejores condiciones. Ha dicho, y por supuesto refiriéndonos a las cifras, hay evidentemente una diferencia enorme entre lo que de cierta manera se programó, se ideó, se combinó con los funcionarios que hoy día no se da. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha hecho y por qué esto no se ha dado en términos estrictos? ¿Obedece solamente el tema presupuestario o hay de por medio también una falencia capaz, digo yo, presumo, en la gestión que se está yendo para acaparar más recursos? Se lo pregunto porque esta situación ya acarrea algún tiempo, no recibimos de pronto de otros servicios y no necesariamente del SAC, pero en general opiniones como la que nos daban los funcionarios en la ocasión anterior, una suerte también de acoso y otras que tienen que a lo mejor ver el tema más subjetivo, pero de esa forma lo que percibimos es que no hay funcionarios que estén muy contentos con lo que están haciendo. Entonces, si eso se agrega, además que hay compromisos incumplidos, entonces mi pregunta es, ¿qué se hace en la gestión o qué se está haciendo en general para dar cumplimiento a eso? Y si no se ha hecho, ¿qué es lo que falta? Se lo pregunto concretamente. Y lo otro, todos hemos escuchado voces que ya no son para nadie desconocidas y que tienen que ver con la
mantención de un presupuesto que en materia de agricultura es deficitario. Y deficitario porque, no sé, 3 o 4 años atrás que no se ha modificado sustancialmente, ni siquiera en un punto. O sea, en el fondo seguimos manteniendo el mismo presupuesto histórico. Entonces, a mí, como presidente de la comisión y me hago responsable de eso, no se me hace mucho sentido cuando llegamos a una comisión en donde no se expone este tema, no hay capacidad de que nosotros conozcamos con anterioridad las problemáticas más internas que pudiéramos en conjunto, como decía la diputada Sepúlveda, colaborar, gestionar, coayudar, en el entendido que todos los que estamos en esta comisión y todos los que están en los organismos, ¿cierto?, que forman la estructura del Ministerio de Agricultura y su competencia, no se hacen eco de aquello, es decir, hay poca coordinación. En ese sentido, yo quisiera a usted también preguntarle qué es lo que ustedes perciben, porque nos encontramos casi a puerta de que ingrese el presupuesto, nosotros no tenemos conocimiento, nadie viene en términos claros a negociar su presupuesto, a solicitar, es decir, yo esperaría una gestión más proactiva respecto a eso, para no estar siempre pensando, llorando sobre la leche derramada, cuando ya no hay tiempo, cuando ya no hay nada más que hacer, en el entendido que siempre la Comisión ha tenido la voluntad de ser un aliado en esta materia. Cuando han habido propuestas muy sustanciales respecto al cambio de modelo, a la forma de actuar, solicitudes que de repente uno hace y propone en su calidad de parlamentaria, nada más que eso. Pero se manifiesta la voluntad, pero de pronto no están los canales para eso. Y lo pregunto porque se nos complica cuando ya vemos esta situación, como decía hace un rato, de funcionarios que siguen alegando un derecho tan natural y humano como es que se cumple lo convenido. Y más aún se está sancionando a aquellos que se manifestaron o que fueron a un paro que en definitiva busca nada más y nada menos que se cumpla lo pactado. Entonces, en eso a mí quisiera preguntarle cuál es su visión en su calidad de director nacional y qué podemos hacer, porque esto se va a arrastrar al 2017 y probablemente también más adelante. Entonces, para con tiempo y para con voluntad real manifestar y gestionar en fin de solucionar esta problemática. Le ofrezco para que... En primer término, yo quisiera agradecer la preocupación sobre esta materia que es de suma importancia para nuestra institución. Nosotros, desde que asumimos, hemos hecho denodados esfuerzos para trabajar codo a codo con la Asociación de Funcionarios. No pretendemos, desde luego, un cogobierno, pero hemos trabajado muy estrechamente. Y yo creo que el trabajo que se hizo justamente con el propósito de conseguir el bono de fiscalización fue un trabajo de muchos años, yo le digo, de muchos años, 30 años, 40 años tal vez, se consiguió. Ahora, respecto de las migraciones de honorarios a la contrata, nosotros en el primer año de ejercicio, el 2014, reitero, fueron 138, el año pasado fueron 206, donde teníamos efectivamente un presupuesto que nos permitía hacer esa migración. De tal manera que en la medida que nosotros tuvimos los recursos, pudimos hacerlo. De tal manera que aquí hay una situación de hecho muy concreta. Nosotros entendemos la vulnerabilidad de las contratas a honorarios, de la situación de los honorarios. Y es por eso que hicimos un tremendo esfuerzo con el propósito de pasarlo. Además, nosotros tenemos una cantidad también importante de honorarios que son temporales, que son por la temporada. Ni siquiera por el año, son por la temporada de la fruta, de los frigoríficos, etcétera. Es un servicio que tiene esa característica por la estacionalidad que significa la agricultura. No hay nada que hacer. No hay nada que hacerle. Además, le voy a contar algo bien interesante. Justamente con el propósito de preparar, y yo debo hacer un reconocimiento a todos nuestros funcionarios, hay un tremendo compromiso de todos los funcionarios por hacer una pega que es pesada. La gente, como dice la diputada, la gente que trabaja en los mataderos, que tiene que empezar muy temprano, un trabajo que no es grato, la gente que está a 3.000 y 4.000 metros de altura en los controles fronterizos, la gente que está en Puerto William, en Punta Arenas,
no hay CEN. Es un trabajo pesado. Yo reconozco el esfuerzo que hacen todos. Justamente nosotros creamos una academia SAG, donde estamos utilizando, en el buen sentido de la palabra, a profesionales antiguos, con experiencia, para que hagan inducción a los nuevos funcionarios que están entrando. Es decir, estamos utilizando un capital humano, una acumulación de capital humano, para que aquellos que entran al servicio tengan una mayor inducción y una inducción como corresponde. Yo creo que con todas las dificultades que tenemos y que tiene cualquier organismo que tiene emergencias, hemos podido desarrollar las labores que nos corresponden. No se nos ha caído ningún mercado. No se ha caído ningún mercado. Hemos actuado rápidamente frente a situaciones que estamos preparados para ello. Los eventos de Mosca en la Fruta son situaciones, no las queremos desde luego, pero hay una situación compleja. Hay una gran cantidad de connacionales que viajan a diferentes partes y vuelven, y turistas que también, y que me parece súper interesante que aumenten los turistas. Por lo tanto, estamos expuestos a eso y estamos trabajando muy fuerte. Respecto de los controles que hacemos en las veranadas, es gente que sube a la cordillera en situaciones bastante inhóspitas, acompañando a los arrieros. Yo en muchas oportunidades, ya no, pero yo recorrí toda la cordillera a caballo. Cuando trabajaba en Illapel, yo me quedaba 10 días, 15 días durmiendo en una carpa. Hoy día eso no pasa. Tenemos muchas mejores condiciones, lo cual me parece lógico. Sí, po. Tenemos que ir avanzando. Lo de la academia fue reconocido por el servicio civil como un elemento importante dentro de lo que significa la mejora del capital humano, que es lo más importante que tenemos. Ciertamente que los presupuestos que nosotros hemos tenido, el presupuesto que tuvimos el 2015 versus el 2016, el 2014 al 15, crecimos cerca de un 10%. Hacía años que no crecíamos a esa cantidad. Aún más, si me permite un minutito, el presupuesto del SAG. El presupuesto del SAG en el año 2010 eran 98.000 millones en números cerrados. El del 2011 bajó a 95.000. El 2012 bajó a 91.000. El del 13 subió a 94.000, subió un 1,7%. El 14 subió un 1,6%. El 2015 subió un 9,9%. ¿Ah? Subió a 107.000 millones. El del 2016, 122 millones, crecimos un 2,8%. Es decir, hemos crecido. Yo no puedo desconocer... Pero eso también alude a que efectivamente por el tema de las plagas y todo eso fue necesario inyectar muchos recursos para evitarlo, y tenían que ver con una problemática que estaba instalada y que había que solucionar, que no iba, digamos, iba a paliar, quiero decir. Pero desde luego, claro. Desde luego. Yo recuerdo la primera reunión que vinimos con el ministro Furche, él habló de la Lobesia botrana. Sí, claro. Y nosotros tuvimos que hacer reasignaciones, porque sin entrar a hacer política, pero en el gobierno pasado la dejaron botada. La dejaron botada. Por lo tanto, cuando asumimos tuvimos que hacer reasignaciones presupuestarias. Sí, claro. Y este año también hemos tenido que hacer reasignaciones presupuestarias, pero no hemos dejado ninguna de las cosas prioritarias que hacer. Ninguna. Ciertamente uno quisiera siempre tener el mejor presupuesto posible, pero no puedo desconocer que hay una situación de hacienda pública que es difícil. No obstante, hemos crecido. Si me permite, director, en ese punto, yo creo que todos coincidimos que la situación económica no es buena. El tema es a quién le afecta más, digamos, o puede afectarle a todo, pero ¿dónde vamos a instalar las prioridades? Y es ahí donde yo hago la consulta de decir, ¿qué ocurre? Que por ahí cuando hay este tipo de situaciones, algunos pagan el costo más que otros. Y yo entiendo, o sea, desde mi perspectiva como diputada nomás, siento que Agricultura ha pagado un alto costo, digamos. Y ahí es donde yo le insisto que
¿En qué situación estamos hoy día? O sea, ¿qué es lo que es su diagnóstico más bien en ese tema? Bueno, mi diagnóstico es que no obstante que hemos crecido, ciertamente que tenemos necesidades. Tenemos necesidades, pero en esto quiero ser extremadamente claro. No hemos dejado de hacer ninguna de las cosas que son importantes para poder mantener la condición fito y zoosanitaria reconocida y que nos permite llegar a diferentes mercados. Yo entiendo, y soy el primero que lo mencioné en varias oportunidades, el tema de los honorarios. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar eso. Tenemos que hacer un esfuerzo. Este año, reitero, hemos tenido emergencias que hemos tenido que financiarlas nosotros. Y lo hemos hecho como corresponde a cualquier entidad que se dedica a las emergencias de carácter sanitario. Ese es el tema. Y lo hemos abordado bien. Hoy día, la situación de la mosca de la fruta, que es un tema fundamentalmente de la zona central, del sector frutícola nacional, pero es un sector que tiene una tremenda importancia en el desarrollo de nuestro país. Este es un sector, el sector silvagropecuario el año pasado creció en términos de PIB cerca de 3 veces lo que creció la economía general del país. Por lo tanto, estamos haciendo un tremendo aporte a esto. Ahora, por otra parte, quiero también ser extremadamente claro. Ninguno de los honorarios que tenemos se ha quedado sin trabajo, al contrario, todos tienen asegurado su trabajo. Estamos haciendo un esfuerzo con el propósito de hacer la migración lo más aumentado posible, pero no desconocemos la situación del erario nacional que hoy día no nos permite hacer más allá de lo que ya le he mencionado. Diputada Sepúlveda. Yo sé que Diputada ustedes no han Pascal. dejado de hacer nada. Y eso es tremendamente positivo y valioso. Sin embargo, lo que nos preocupa es que lo que ustedes están haciendo en su estructura tienen un 44% de honorario. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tirar el chicle? Si esa es mi preocupación, fíjate, ¿hasta cuándo vamos a tirar el chicle de lo que hay que hacer y de la recarga que va a venir en trabajo frente a personas, ¿no es cierto?, que las condiciones en que trabajan y lo que se les paga y lo que se comprometió no es lo adecuado. Ahora, a mí me preocupan varias cosas. Por ejemplo, habían personas que eran honorarios permanentes. Y que de un minuto a otro las dejaron de contratar por los 12 meses y se están contratando por 10 o por 11. Entonces ya no aparecen como permanentes, sino que aparecen entonces no están en los listados de los que deberían traspasarse. Y al final es gente que lleva 8 años, por ejemplo, que me fueron a ver, 8 años que llevan y que se hizo este juego, ¿me entiendes? De ya no hacerlos permanentes, sino dejarlos 2 meses fuera o 1 mes fuera. Y eso ya no están en los listados. Entonces, a mí me preocupa el germen que pueda estar ocurriendo, de descontento, de falta de comprensión frente a lo que les ocurre. Yo ni siquiera quiero hablar de... Estas personas llevan 15 o 20 años en honorario y ni siquiera quiero hablar de las jubilaciones. No voy a entrar en ese tema. Estoy hablando incluso del día a día, nada más, del día a día. Entonces, mi preocupación en esto, Ángel, es que la pregunta es, ¿cuánto necesitas tú para que tanto esta comisión como ustedes cumplir el compromiso de traspasar esos 350 descontándole los 71 para poder decir, mira, ¿sabes qué? Vamos avanzando. Porque además lo que nosotros hicimos por el bono de fiscalización es para los que están en planta y a contrata. Tampoco les llegó a ellos. ¿Me entiendes o no? Entonces, también hay una sensación de, mira, o sea, nosotros otra vez somos los que pagamos no el tenemos, costo. y somos el 44% de la institución. Entonces, yo creo que tenemos que, Presidenta, hacer un esfuerzo. Y por eso que la pregunta es, ¿cuánto es lo que necesitamos? Primero pedirte, de todo corazón y con los años que nos conocemos, no les descuenten la plata del día que se pararon.
No les descuente. Es una mala señal, no es bueno para ustedes, no es bueno para nosotros. Y no es bueno para ni Solo, siquiera, claro. mira, no es bueno. No es bueno, separaron todo, estuvieron aquí los sindicatos y todo, y a los que les descontaron y los que le iban a descontar eran los honorarios, ¿para qué? O sea, aquí hay de primera, de segunda y de tercera. Lo otro es que lo que hay que hacer es que nos digas tú cuánto, porque nosotros, mira, si no es tu compromiso, es nuestro compromiso también. O sea, yo me siento responsable de que esa meta no se haya cumplido. Y por Dios que la vamos a hacer sentir en sala. Pero necesitamos que tú nos digas, mira, ¿sabes qué? Son 2.000 millones más. Son 2.000 millones más. Haremos un reajuste, un ajuste dentro del mismo ministerio. O sea, yo todavía lego por las plata que la Subsecretaría de Agricultura le pasa a la Corfo. Todavía yo lego por esa plata. ¿Ah? O sea, no somos capaces de tener bien a nuestros propios funcionarios. Estamos pasando a los compadres de la Corfo. ¿Y tú sabes dónde va esa plata? A los agricultores más grandes. No hacemos daño a nadie. No hacemos daño a nadie. Y mira cómo estamos tratando a nuestra gente. Si yo creo que tenemos que nos, por favor, lo que queremos pedirle es que nos digan el cálculo. Esta plata es la que nosotros deberíamos tener este año para cumplir el compromiso de los 350. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputada Pascal. Discúlpenme que haya llegado tarde, pero estaba en otra reunión que era importante también para otro proyecto de ley que también tiene conflicto. Estaba con uno de los ministros. Alejandra me acaba de decir, o sea, lo que yo pensaba, o sea, nosotros estamos traspasando anualmente una cantidad de millones a la Corfo, que vienen dentro del presupuesto de Agricultura. Pero además la Corfo recibe otra cantidad de millones a través del presupuesto de Economía. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay una fórmula clara donde nosotros tenemos que decir lo que viene a Agricultura es de Agricultura. Y no traspaso a la Corfo, porque nosotros le estamos asignando fondos a la Corfo directamente. Y esos fondos a la Corfo, como bien decía Alejandra, no van realmente ni a los trabajadores, ni a los programas de los medianos ni pequeños agricultores. Van más bien a los que tienen espalda para poder hacer un cofinanciamiento de los préstamos que le hacen. Entonces, realmente yo creo que ahí nosotros tenemos que tener claridad también, y se lo hemos dicho al ministro de Agricultura más de alguna vez, ¿a dónde van esos fondos que nosotros traspasamos? ¿Ya? ¿Qué reditúa a Agricultura realmente lo que nosotros estamos entregando a la Corfo? ¿Y por qué le sacan el presupuesto de Agricultura? ¿Por qué no Hacienda se lo pone directamente a la Corfo y aumenta el presupuesto de Agricultura con algo que no es de Agricultura? Y el otro tema es que nosotros también lo hemos planteado más de alguna vez, ¿qué revisión hay de muchos de los programas de INDAP? ¿De INDAP? No, yo sé que no tiene nada que ver, pero cuando uno quiere reasignar dentro de un presupuesto total del Ministerio de Agricultura, tiene que también revisar cuáles son los programas más eficientes y a dónde llega ese financiamiento, porque si bien tú me dices, yo soy SAC, el otro es INDAP, el otro es Infor, el otro es no sé qué, pero todos comulgan en un mismo fin, que es tener una mejor agricultura en nuestro país, de los pequeños, medianos y grandes. ¿Ya? Y lo que nosotros hemos planteado Hacienda en el día de ayer, que nos juntamos con él, la bancada socialista, es decir, revisemos todos los programas en los cuales hay financiamiento y cuáles de ellos se pueden reasignar en beneficio mismo de aquellos programas y necesidades que tienen algunas de las instituciones, tanto de los diferentes ministerios. Entonces yo creo que aquí también nosotros, como no solamente como SAC, y una lástima que no esté el ministro de Agricultura, sino también como Ministerio de Agricultura tenemos que ser suficientemente transparentes para decir, dentro de estos instituciones del ministerio, direcciones del ministerio, cuáles son los que tenemos que fortalecer más, cuáles son los que tenemos que hacerle reasignaciones y cuáles son los que realmente algunos programas a lo mejor podemos bajar el monto, dejarlo un poco más en statu quo, pero tenemos que aumentar hacia otros. Y yo creo que eso nos falta. Y esencialmente lo que yo iba a decir es lo de la Corfo. Nosotros año a año estamos reclamando que a Agricultura le saca una cantidad de millones de pesos que vienen en el presupuesto, que pareciera que es de Agricultura, pero no es de Agricultura, es de la Corfo. Entonces, ¿por qué no se le pone a la Corfo? Y ahí una cosa en la cual tenemos que todos remar juntos. Decir que esos fondos
los ponga Hacienda, dentro de Economía y dentro de la Corfo. Y no en Agricultura para que se vayan para otro lado, porque ahí afecta al presupuesto total y por lo tanto afecta al presupuesto del SAC en este caso. Gracias, diputada Pascal. El diputado Pérez me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Bueno, las señoras diputadas que han intervenido han sido clarísimas en su planteamiento. Y a nosotros como Comisión de Agricultura nos interesa que el presupuesto del SAG, de la CONAF y de INDAP no baje por motivo alguno. Yo quiero decirle que además soy jefe de bancada, entonces estamos los días lunes permanentemente viendo esos temas con Hacienda, en las expresas, en fin, qué sé yo. Y me parece que si no lo defendemos nosotros, no lo defiende nadie, porque es bien fácil que el gobierno diga, mire, ¿sabe? Hay que restringir los gastos, entonces vamos a sacar algunos ministerios y se pegan los zarpazos a distintos ministerios. Y el ministro tiene que quedarse callado, ¿no? Porque si reclama, se va también, porque estamos con cosas. O el jefe del servicio. Entonces, a nosotros nos interesa saber, bueno, de qué manera podemos resolver este tema para nosotros plantearle, ¿no es cierto?, a Hacienda y al ministro, que sepamos, ¿no es cierto?, cómo viene la cosa en este momento, porque si nos encontramos con la leche derramada, ¿no es cierto?, que ya el presupuesto está cortado y viene una rebaja. Entre el viernes el presupuesto. Claro, una rebaja en estos servicios que son fundamentales. ¿Cómo vamos a enfrentar los incendios forestales si a CONAF le rebajamos, ¿no es cierto?, sus recursos? ¿Cómo vamos a funcionar de manera adecuada con cualquiera de estos servicios, ustedes o INDAP, ¿no es cierto?, que son tan necesarios, si le estamos sacando los recursos? Entonces nos interesa saber cuánto falta para mejorar, ¿no es cierto?, esa cadena que hay que ir arrastrando poco a poco, el honorario que pase a contrata y algunos de contrata que pasen a la planta. Yo recuerdo cuando Juan Moya era director ejecutivo nacional de CONAF, yo era director regional en la octava, tampoco sobraba la plata en aquellos años, y en años bien difíciles, 90, 93, ingresamos a la planta una cantidad de gente impresionante, es histórico. Y teníamos prácticamente la mitad de la gente a contrata y otros tantos a honorarios. Y este es un tema que a la gente le da tranquilidad, seguridad, estabilidad, que es fundamental. Y cuente con nosotros si nosotros queremos ayudar a los servicios del agro, es nuestra obligación por lo demás. No queremos servicios ineficientes por falta de recursos. No, queremos todo lo contrario, que cumplan su tarea como corresponde, y nosotros estamos dispuestos a conversar con Hacienda y con quien sea necesario a objeto de conseguir lo que ustedes necesitan. Por eso nos importa con qué cantidad de recursos podemos avanzar en esta materia de pasar algunos honorarios a contrata y contrata a la planta, ir avanzando año a año, ¿no es cierto?, con una cantidad de gente, porque es justo que todo el mundo aspire a ese tipo de situaciones. Estamos atravesando por un momento difícil desde el punto de vista económico, esperamos que esto no dure toda la vida, y si hay alguna forma de resolver estos problemas, ¿no es cierto?, de escasez de recursos, por el bajo precio del cobre. Yo le decía al ministro de Hacienda, oiga, ministro, la cesantía que vamos a tener va a ser enorme. El próximo año, de abril en adelante, cuando ya se termine la cosecha de la fruta, vamos a tener una cesantía pavorosa. Y la vamos a seguir manteniendo durante mucho tiempo, y eso va a tener un efecto muy negativo en el gobierno. Nosotros tenemos que preocuparnos de inyectar recursos en el sector agrícola que puede absorber mucha mano de obra que va a quedar desocupada incluso en el cobre. Y es un sector que puede producir, ¿no es cierto?, un sinnúmero de alimentos que van a ir al mercado internacional, porque lo que más falta va a hacer en el mundo es comida. Y nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. Pero hay que preocuparse del agro, de verdad, de los pequeños, de los medianos, para que podamos tener, ¿no es cierto?, ese crecimiento en el agro y absorber esa mano de obra que nos preocupa, porque a este país llega cualquier cantidad de gente de Haití, de África, de Colombia, de Bolivia, de Perú. Bienvenidos, pero la cesantía que tenemos, ¿no es cierto?, hay que tener un poco más de cuidado con aquello, porque primero los de la casa y enseguida, si sobra, veremos qué pasa con los demás. Así que cuente con nosotros queremos ayudar a estos servicios del agro, porque nosotros somos Comisión de Agricultura, conocemos el problema y tenemos bastante sensibilidad para avanzar en la búsqueda de estos problemas. A veces se gastan recursos en cuestiones que no son fundamentales. Estamos cansados de ver ese tipo de cosas, en muchas materias que podríamos ver varias. Pero hay que priorizar este tipo de situaciones porque son fundamentales hoy día en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Bueno, diputado Fuentes. Gracias, presidenta. Mire, qué bueno que tocamos este tema porque
es recurrente que sucede que se le da un nombre y un monto, en este caso para el Ministerio de Agricultura y sus entes relacionados para resolver distintos temas, ya sea en regadío, ya sea en caminos intraprediales, ya sea en todo eso, y aparece ese monto y dice, oye, le pusimos tantas lucas al Ministerio de Agricultura para los campesinos. Y los campesinos están enojados. Y no se dice de que por otra vía pasa lucas para Corfo, pasa lucas para otro lado, que no son... nos pasa lo mismo en pesca. Sepan ustedes que en pesca aparece un monto que la comunidad, en algún minuto, cuando hicimos una protesta nosotros en el año 2009, la propia comunidad decía, estos tipos están enojados, y apareció un tremendo monto de lucas que le dieron para que hagan sus cosas, no sé qué. Sí, pues, pero no decían que también iban lucas para los centros de investigaciones, hay unos centros de investigaciones que tienen distintos nombres, y de allí se sacaba plata para eso, para hacer estudios científicos. El estudio científico, decía yo, si van a estudiar cómo saltan las ranas, nosotros ya sabemos cómo saltan. Entonces, si van a hacer ese tipo de estudio, bueno, pongan lucas para eso, porque es necesario estudiar también. Es necesario tener una visión científica de fondo, pero no con la plata de las escasas lucas que se le pone para resolver un sector productivo que es tan necesario que exista. Porque es lo que decía el colega diputado, decía, hoy es alimento lo que vamos a producir. Y ese alimento es lo que necesita el mundo. Nosotros podemos darlo. Desde la Comisión de Agricultura podemos ayudar, nosotros tenemos esa impronta, esa voluntad. Y la mitad de la cacerola está en el campo. Esa cacerola sana, orgánica, pura, está en los viejos nuestros que siembran la tierra, que trabajan, que despiertan temprano por la mañana, y no le estamos dando a los colegios, estamos trayendo de otra parte ese enlace, hay que hacerlo, y luego la otra mitad de la cacerola tiene la pesca. Y ahí hay una porción de salud para darle a nuestros colegios. Entonces, pero para poder llegar a eso, las lucas que son para el agro tienen que ser para el agro. Que son para los pequeños campesinos, tienen que ser para los pequeños campesinos. Y la otra estructura tenemos que ver cómo el Estado incorpora adicionalmente otro ejercicio, que son para otras espaldas. Yo entiendo que Corfo atiende a otro estamento y que ese estamento es importante, que son emprendedores ya no micro, sino que un poquito más grandes, con una espalda mejor. Está bien, pero no le podemos sacar a esto que está más mal. ¿Cómo abrimos nuevos mercados? Qué bueno que ustedes estén abriendo nuevos mercados, y este mercado que en el año antepasado teníamos una pana en Aysén, sepan ustedes, colegas diputadas, teníamos una pana en Aysén que no podíamos vender todo nuestro ganado y teníamos la pampa saturada porque el ganado del año anterior no se pudo vender, por tanto se juntó con los terneros del año en curso. Entonces, cuando ustedes hacen ese ejercicio, yo puedo, por supuesto, uno tiene la responsabilidad de agradecer el viaje que usted va a hacer mañana, lo que están haciendo ya en Puerto Montt, y cargar animales en pies para llevarlo a otro mercado, a otro tipo de mercado, porque mientras tanto nosotros estamos tratando de tener un frigorífico en la región de Aysén que nos permita procesar nuestro ganado. Entonces, bueno, todo eso se disminuyen esas posibilidades cuando se determina un monto y ese monto es derivado para otras cosas. El Estado tiene que hacerse responsable de la investigación dura y para eso tiene que poner lucas para esa investigación. No puede decir, pongo tantas lucas para el agro y después las pellizcamos para otras cosas, o pongo tantas lucas para esto y las sacamos para otras cosas. Creo que uno agradece este ejercicio que ustedes están haciendo y ojalá, por supuesto, que el tema de los honorarios se resuelva, así como existen los eventuales en las plantas pesqueras, existen los temporeros en la fruta, y también tiene el propio Estado una responsabilidad con los trabajadores honorarios, que están en una situación que sí tiene una pega, pero que también tiene una situación de incertidumbre. ¿Trabajaré o no trabajaré en enero del año próximo? Es lo que nos dice la gente a honorario, y entonces creo que hay un ejercicio de comunión entre nosotros para resolver el presupuesto nacional. Y allí nosotros poder poner los énfasis que la comunidad nos demanda. Así que vuelvo a decir, me parece muy grato el trabajo que ustedes están haciendo con esta exportación en pie en la región de Aysén y Puerto Montt. Pero estos otros temas yo creo que es muy importante que los podamos ir resolviendo. Gracias, diputado Fuentes. Diputado Pérez. Una consulta, don Ángel. Usted debe tener la cosa más o menos clara. Conversaba con un colega veterinario que está aquí en el Parlamento como diputado,
y me manifestaba su preocupación por la baja de bovinos que tenemos hoy día, comparativamente con los que teníamos hace 10 años, 8 años, con esto de la exportación. ¿Cómo va eso? ¿Qué antecedentes tiene usted? ¿Qué cantidad de masa ha ido decayendo o estamos más o menos parecidos? La masa bovina se ha mantenido bastante estable. ¿Sí? Bastante estable. Ahora, estas exportaciones, desde el 14 a la fecha, se han exportado alrededor de 39.000 animales bovinos. La verdad es que no genera ningún problema a la masa. Por lo demás, yo creo que lo que se ha generado, diputado, es una nueva línea de negocio. Hay gente que está produciendo para esto. Por otra parte, no obstante que no es un tema que me preocupe como servicio, pero ha generado un incremento en los precios, importante también. De tal manera Pero que... en los precios de venta afuera. En los precios, no, de compra acá. Es decir, el precio del vacuno para estos efectos ha mejorado. Sí. Ha mejorado bastante. Para el mercado interno. Sí. Claro, para las exportaciones. Y por supuesto que también para crianza y para para consumo crianza. interno. Es decir, Se ha vuelto más rentable el ha negocio. entrado una dinámica que no teníamos y que es muy interesante. Ahora, hay otra cosa que también es necesario destacar. Nosotros estamos vendiendo genética bovina, se están llevando reproductores bovinos a Paraguay. Nosotros compramos carne a Paraguay. Mucha carne a Y Paraguay. nosotros vendemos genética a Paraguay, lo cual es muy bueno. Estamos vendiendo genética ovina desde Magallanes. El año este año se fueron cerca de 2.600 bovinos, ovinos, carneros y ovejas, también para reproducción. Es bien interesante el tema. No afecta mayormente la dinámica poblacional, son cantidades relativamente pequeñas y yo creo que se ha generado una demanda interesante, por lo tanto hay gente que está produciendo para esto. Y sobre todo se ha acompañado ante una situación con el precio de la leche que está difícil. Por lo tanto creo que se ha introducido un elemento interesante a la dinámica en cuanto al ganado bovino. Los animales que se fueron, por ejemplo, a China, que eran animales de lechería, también fue un tremendo... Hoy día me decían de que hay una perspectiva de mandar alrededor de 4.000 vaquillas más, pero ahora de genética, pero para carne, a China. Recién están en conversaciones, pero mandamos cerca de 26.000 vientres a China de leche. Ahora estarían pensando en carne. Es decir, yo creo que primero introduce un elemento nuevo en el negocio ganadero. Y por otra parte es el reconocimiento a que tenemos una buena sanidad. Llevar animales es muy peligroso. Y tenemos una buena sanidad y tenemos una buena genética. ¿Qué animales de leche fueron overo colorado o americano? No, overo negro. ¿Y qué resultado dio ya con el frío? ¿En China? Sí. No tengo mayores antecedentes, pero uno habitualmente cuando hay problemas llegan rápido. Se sabe el tiro. No hemos tenido mayores dificultades. Bueno. ¿Ah? Que no deben de haber ido a la zona más del norte, más fría. Seguramente. La zona más central. Seguramente, zonas de lechería. De lechería, claro. Sí. Bueno, director, le queremos agradecer, no sin antes recalcar tal vez los puntos que acá se han hecho. El mantener una cooperación mutua entre esta comisión y los servicios que integran el ministerio en su conjunto es esencial. Lamentablemente los temas que aquí usted ha escuchado son los que han sido recurrentes en estos 3 años, al menos que yo llevo como parlamentaria. Y la verdad es que insistir sobre aquellos recursos que van destinados a otros servicios que nada impactan a lo que nosotros queremos tener en nuestros territorios. Hoy día tenemos una visión como Estado, como país, de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria. Usted mismo nos dice
el ingreso o los recursos que se generan se ha sextuplicado en estos últimos años. Y la verdad es que eso no va de la mano de lo que debiera ser un servicio fortalecido que responda a esa demanda. Si uno habla de sentido común, evidentemente que nosotros deberíamos tener como prioridad, si hoy día el cobre está bajando y tenemos las cifras más bajas, inyectar recursos y priorizar aquella política pública destinada a llegar a esa finalidad, porque tenemos ahí una cantidad de mano de obra importante, tenemos sectores rurales que necesitan ser potenciados, programas que deben ser revisados, porque yo, al igual que muchos, entendemos que un programa que viene realizándose 10, 12 años, por supuesto que se hace necesario revisar. Lo que nos pasa en nuestras comunas con los Prodesal, son exitosos, pero resulta que hay programas tan interesantes como el convenio INDAP-PRODEMO, por ejemplo, para dar un dato, que dura 3 años y después de eso no hay nada más que hacer, no hay nada que ofrecerle a nuestras mujeres, donde no se revise por qué no hay una segunda etapa con mayor comercialización, si hoy día los mercados más que nunca están abriéndose. Entonces, obviamente que en ese punto es donde nosotros necesitamos efectivamente resolver tanto la demanda técnica como evidentemente el capital humano, que usted hace mucho hincapié y que yo y toda la comisión estamos contestes de que ha sido exitosa con los recursos que hay y obviamente que son materia de orgullo para todo el país de tener un control fitosanitario de excelencia, pero que hoy día es necesario reforzar, que hoy día es necesario establecer ahí un punto de prioridad que va de la mano del crecimiento y de la comercialización que el mundo hoy día está mirando, sobre todo en nuestro país. Así que yo nada más que agradecer la visita de ambos, de Rita y por supuesto de usted como director nacional, con el compromiso, ojalá, de que pudiéramos tener noticias a lo mejor por parte suya a través de un oficio, una vez que ingrese el presupuesto, donde hay que poner los énfasis, donde podamos nosotros por lo menos hacer el punto dentro de la discusión del presupuesto, si es posible llegar a modificar. Bueno, sí, está bien. Pero antes de la discusión nos parecería interesante poder también tenerlo. Así que... ¿Se me permite? Por supuesto. Tiene la palabra. Yo sinceramente le agradezco la permanente preocupación de la Comisión para este servicio. Siempre me he sentido bastante acogido respecto a los temas que tiene y los problemas que tiene cualquier organización de esta naturaleza. Somos un grupo humano importante dentro del servicio y yo les agradezco sinceramente esa preocupación. Nosotros tendremos el presupuesto el viernes próximo, de tal manera que analizaremos con bastante detención los temas que ustedes nos han manifestado. De tal manera que nosotros, dentro de las cosas fundamentales que pusimos para el proyecto de presupuesto, están aquellas cosas más importantes que se les enumero rápidamente. Todo un sistema de sensibilización de mosca a la fruta. Yo no sé si ustedes vieron la semana pasada hicimos algo extremadamente innovador a nivel mundial. En el caso de la lobesia botrana, estamos utilizando el mismo sistema que se utiliza con la mosca a la fruta respecto de la técnica del insecto estéril. Liberamos en 5 casas en la comuna de Quilicura lobesias, pupas de lobesia. A diferencia de la mosca, uno puede separar los machos de las hembras. En el caso de la lobesia son muy parecidas, por lo tanto se esterilizan todas. Liberamos pupas macho y hembra infértiles, con el propósito de alterar la dinámica poblacional. Eso se hace con la mosca y la fruta, no se había hecho con lobesia botrana. Por lo tanto, en cuanto a los temas de control de frontera también, vamos a reforzar varios pasos fronterizos con máquinas de rayo X que ya están en desuso o algunas que tuvieron un incendio que las vamos a reponer durante la próxima temporada. De tal manera que estamos dándole bastante énfasis a lo que significa la mantención de la condición fitosanitaria. Voy a preocuparme del tema de esta señora, a ver qué es lo que ha pasado. El tema de la trazabilidad es un tema súper delicado, senador, usted lo sabe, diputado. Hemos mejorado mucho el tema de la trazabilidad, muchísimo. Todos estos animales que se van tienen que ir trazados y no hemos tenido ningún problema, ningún problema. Por lo tanto, voy a averiguar por qué no le entregan el certificado.
De igual modo, esta situación de los honorarios que se le estarían descontando. Ahí hay un problema de carácter administrativo con las plantas. Con las plantas. Que llegan, ellos nos informan quién llega y quién no llega. Por lo tanto, como son trabajadores a honorarios, se registra muy bien el día. Voy a preocuparme qué es lo que pasa con eso. Yo les reitero mi agradecimiento y como es habitual, estoy disponible cuando ustedes Muchas necesiten gracias, don información. Ángel. Diputada Sepúlveda. Cortito, no solo decir que sería bueno, como todos los años, que la Biblioteca del Congreso nos preparara el comparado, ¿no es cierto? Que Sí, po. necesitamos siempre para el presupuesto, la torta general, para ver si estamos en el 1.2, el 1.3 del presupuesto de la Sí. Nación, ver la torta general, pero también ver la comparación, la que hacen todos los años, por servicio y todo. Por Yo creo que es servicio diferenciado. fundamental para después ir a la Comisión Mixta de Presupuesto, Presidenta. Eso. Ya pues. Bueno. Sí, yo también fui. Bueno, reiterando los agradecimientos al director nacional del SAP por su buena disposición, la conocemos y en el entendido que serán los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos y teniendo también esta comisión, tengan ustedes un aliado, así que le agradecemos y por supuesto a Rita también. Y sin más, sin más, ¿cómo dice? Sin más temas por tratar, levantamos esta sesión. Gracias.